Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Miren hoy luciendo luquete de una bandana de invierno. Miren qué bonita, práctica. Bueno, me he reído, eh, tiré un montón de ideas para vender, para regalar. Hermosas, se teje rapidísimo, quedan preciosas, son cómodas, nos abrigan las orejitas ahora que hay viento y estamos en fresquito. Miren qué belleza, los colores que quieran, materiales, bueno, ya lo charlamos todo en el tuto. ¿Qué les parece esta belleza práctica? Un regalito para nosotras. Algo tenemos que ligar también. Así que a mí me encantó, súper divertido y son eternas estas. Estas vienen, son todo un clásico en el crochet, así que para lucir invierno y para lucir en verano. Porque si elegiste tejerlo con hilo de algodón, tenés una hermosa bandana para el verano también. Lo querés girar y hacer un pequeño cuellito, también. Eso es una buena idea. Pero bueno, para eso ya los invito en el tuto al canal, que tenemos otro muy bonito tejido como cuello. Así que vamos completando nuestra colección. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Miren qué bonito. Hermoso. A tejer. Bueno amigos, miren, acá tenemos esta bandana divina, bien de cerquita. Miren qué hermosa que queda la textura de este tejido. Hermosa. Acá podemos elegir divina, divina, divina. Podemos elegir, la voy a dejar para un costadito. Podemos elegir colores, materiales. Bueno, a esa la tejí con estos. Milagro, Milagro ha producido aquí en el taller. Lanita gordita. Lo que pasa que hace poco fui a una tienda que hay aquí en Bariloche Nueva y me copé. Entonces compré unas cuantas de estas. Vieron que yo no estoy acostumbrada a tejer mucho. Siempre tejo con las hebras finitas doble, pero esta vez compré estas que me habían gustado mucho, de lanitas así gruesitas. Primero porque no tenían finita, pero cuando vi los colores es el vicio de toda tejedora o todo tejedor. Entramos a una lanera y ¿qué hacemos? De cabeza nos zambullimos. Y bueno, compré unos cuantos colores. Aproveché para hacer estas bandanas divinas. Pueden ser para gorro, para todo. Pero bueno, me compré estos colores. Miren qué hermosos. Chocolate, un rosa bien pálido y este rosa antiguo muy bonito. Y a esta nueva, acá tengo este verde que me encantó. Este color natural, muy bonito. Y por este lado tengo otra que es similar. No es la misma marca, pero está buenísimo. Este color celeste, medio cemento, así, muy bonita. Esta combinación también. Así que la que vamos a hacer ahora, cambiamos los colores. Aguja. Las agujas que elegí puede ser una número 5 o 4,5, pero ustedes van, como siempre lo comentamos siempre aquí en el canal. Todo va a depender del grosor del hilado y cómo ustedes presionen el punto al tejer. Pero más o menos unas 5, 4, 4,5 por ahí para este tipo de hilado, ¿sí? El elástico lo vamos a hacer. Hicimos un cuello muy similar a lo que vamos a hacer aquí, este bandana, que se los voy a mostrar porque lo tengo por aquí preparadito. Los invito al canal, que entren y miren, acá está la bella Sandrita. Mi abuelita Valentina ya no está, ¿qué voy a hacer? Bueno, se llama así, cuello, triángulo y flecos. Miren qué belleza lo que es este cuello, y nos envuelve, nos abriga. Bueno, este tenía otro cuellito, otro elástico. Es similar a esto, pero lo vamos a hacer más pequeño, como para ponernos como una bandana, como un gorro tipo pañuelito, que queda divino. Entonces, los invito al canal, que entren, busquen eso y se hacen un conjunto. Miren qué belleza, hacemos todo junto. Entonces, ese tenía el elástico convencional que hacemos uno y uno con varetas. A este lo vamos a hacer de puntos bajos. Ustedes van a elegir el ancho que le quieran dar. Acá la voy a traer a mi amiga, pobre, que está medio abolladita, ya está viejita. ¿Ven? Este tiene otro tipo de elástico. Entonces, ustedes se van a medir como cuando hacen un gorrito. Se van a medir la cabecita, si es para ustedes o para una niña, miden. O para un varón, también podría ser tranquilamente, que queda muy canchero para los chicos. Y van a hacer el largo del elástico con la medida que les dé, con centímetros, su cabecita. Y el ancho también. Acá yo tengo 10, 12 puntitos
Ustedes van a elegir el ancho, también depende del grosor del material, entonces más o menos van a calcular porque es también una especie de vincha, es una mezcla, gorro, vincha, bandana, pañuelito, como lo quieran llamar, la verdad que es divino, súper canchero. Entonces, vamos a tejer unas 10 o 12 cadenitas, ustedes van a elegir el ancho, que se lo vamos a dar con esta base de cadenas. La base, 10 cadenitas le di yo, le pueden dar 2 más si quieren, y si lo quieren doblar, como cuando doblamos el elástico de los gorros, lo pueden hacer el doble o un poco menos, ¿sí? Entonces, tengo mi base, cadenita al aire, y comienzo a tejer puntitos bajos, aquí en esta primera hilera común, así, como tejemos siempre el punto bajo. Si ustedes quieren hacer el otro elástico de varetas, 1 y 1 o 2 y 1, o como tantas veces hemos mostrado distintas formas de hacer elástico, aquí lo pueden hacer también. Yo porque quería cambiar, no quería el otro, le hice un elástico como más anchito para ese cuello que les mostraba recién. Lo hice más tipo polerita, así bien alto y bien abrigado, queda incluso queda más gruesito. Entonces a este lo quería hacer distinto. Tengo aquí mi primer base, la base de este elástico con las 10 cadenitas y los 10 puntos bajos. Cadenita al aire, giro. Y ahora vamos a tomar solamente la hebra de atrás. Ahí. ¿Ven? Vamos tomando la hebra de atrás. Por supuesto que esto lo estoy explicando más que nada para los principiantes o quien no haya tejido todavía un elástico de esta forma, porque sé que ya muchos de los que nos siguen aquí en el canal lo saben hacer, lo hacen de taquito, pero siempre tenemos que tener en cuenta a los que no saben o los que no han tejido nada. Acá miren, estoy llegando, este sería el número 9. El número 9 en mis puntitos. El último punto no lo voy a tejer tomando la hebra de atrás, lo voy a tejer completito, ahí. Y también para los principiantes recuerden que el último puntito tiende a esconderse, el primero también, pero el último sobre todo, así que ahí tienen que pispear, ven, ahí tenemos el puntito, que no se nos escape. Lo vamos a tejer. Entonces, el último punto, recuerden, en todas las hileras, el último punto lo tejen con las 2 hebras. Queda mejor. Cadenita, giro y repito nuevamente. Empiezo a tejer la hebra de atrás. Ahí, solo la hebra de atrás. Mantengan la hebra de tejido, la que viene del ovillo, siempre floja. El otro día una amiga me comentaba cómo era la técnica, como yo sujeto la lana o el hilo, el hilado que vaya a tejer, porque hay muchas personas que se lo enroscan aquí en el dedo y empiezan a tejer. Yo no puedo hacer eso y aparte el dedo me quedaría, creo que tendría que ir urgente a un médico que me revise mis huesitos porque está siempre, yo las veo que tejen por ahí, obviamente que está acostumbrado con el dedito ahí enroscando su hebra. A mí me quedaría totalmente, pobrecito, destruido. Yo sujeto así, miren, con estos 2 deditos presiono apenas un poquito porque dejo que se deslice solo el material. Y no tengo que tener tenso todo el tiempo mi dedito. Pero el otro día me dio curiosidad porque le había llamado la atención a esa chica. Ven, ahí está. Solamente se va deslizando. No lo aprieto, no tengo tensos los dedos. Siempre tienen que estar flojitos, sus manos flojas, sentadas lo más derechas que puedan, relajadas al mismo tiempo. Y la hebra como mejor les parezca. Si a ustedes con el dedito así enroscado les funciona, bueno, pero para mí no. Yo lo paso ahí, miren. Viene suelto de aquí, pasa por entre medio de estos 2 deditos y con estos 2 voy manejando mi tejido. ¿Ven? Ahí. La tensión es esto, apenas que pase por entre medio de los deditos.
Entonces esta amiga del canal me preguntaba y quería saber por dónde, porque no veía bien por dónde pasaba la lana o el hilado. Estos dos deditos suavecito son los que van a producir la tensión suficiente como para que pase la hebra y tejamos flojo. Siempre hay que tejer flojo. Cuando presionan mucho, porque muchas me dicen, yo tejo muy apretado, bueno, podemos tener la opción de cambiar una aguja más gruesa, pero no nos tenemos que quedar con eso, con cambiar una aguja más gruesa. Hay que ir aflojando de a poco, tiene que estar la hebra floja, la tensión en la mano floja. Cuando ajustamos aquí, la hebra flojo también, pero eso lleva obviamente práctica como todo. Miren, acá estoy llegando al final, me quedan 2 puntitos. Voy a tejer este. Y el último, recuerden, vamos a buscar el punto entero. Lo tejo, cadenita al aire, giro. Y así voy a continuar. ¿Cuánto? Bueno, vamos a ir midiendo con 1 centímetro lo que nosotros necesitamos para nuestra cabeza o para quien ustedes se lo vayan a hacer. A las nenas les encantan este tipo de bandanas y a las personas grandes también. No solo a las nenas, nos encantan. Es súper abrigada, nos cubre las orejitas, podemos mantener el cabello suelto si tenemos el cabello medianamente larguito. La verdad que son muy, muy lindas, prácticas y súper fácil de tejer. Bueno, yo tejí unas 59 hileras para la medida que estoy haciendo, para mí. Ustedes van a tejer la cantidad que necesiten según lo que les dé la circunferencia, el centímetro, lo miden y de ahí sacan el largo que quieran. Así que me quedo tejiendo mis 59, que obviamente yo ya las tengo adelantadas, y ahora lo traigo para mostrárselos cómo quedaría. Miren, acá tengo mis 59 hileritas y lo vamos a cerrar. Lo podemos coser o lo podemos cerrar con punto deslizado. Acá está hebrita, luego la voy a enhebrar y la voy a esconder. Entonces, vamos a apoyar ahí y vamos a ir buscando punto por punto. No le hago punto bajo porque no quiero que le quede un relieve. Y acá también voy a tomar la hebrita de atrás y la hebra de aquí y cierro. ¿Ven? Puntito deslizado. La hebra de atrás y la de aquí. Si ustedes lo desean, lo pueden coser. Esto es muy fácil. ¿Ven? Así. Bueno, una vez que cerramos, miren, a ver, lo voy a estirar un poquito. Este lado del revés. ¿Ven cómo queda con el punto deslizado? No queda tan en relieve. Si le hago un punto bajo, queda más relieve. Y si no, lo pueden coser. Entonces, esto que queda ahí cerradito lo vamos a dejar para el lado de afuera más prolijo. Y acá, ahora sí, le vamos a dar toda una vuelta de puntos bajos. Pero ¿qué tienen que hacer primero? Medírselo. Se lo prueban. Si va bien, le va todo bien. Si no, obviamente va a hacer falta más hileras. Y tejen puntos bajos. Al tejer puntos bajos, si acá le quieren aumentar un poco, pueden hacerlo. Cadenita al aire y empezamos a tejer puntos bajos todo alrededor. ¿Qué es lo que tienen que evitar? Acá yo puedo tejer uno por cada hilera, pero si llegan a tejer ajustado, entonces hagan aumentos. Cada tanto le hacen un aumento, porque esta parte de aquí tiene que quedar flojito. Y si no, cada 10 puntitos aproximadamente hacen un aumento, cada 5. Ustedes van viendo que no quede ajustado. Acá sí, que nos entre bien en la frente, porque recuerden que es como una vincha. Y luego aquí necesitamos que no quede apretado. Así que un par de aumentos no le van a venir nada mal. Yo me voy a quedar tejiendo toda la vuelta y luego empezamos con el punto elegido. Acá terminé. Miren, si ustedes lo notan, hace como una leve curvita. ¿Por qué? Porque yo le di un poco más de aumento. Porque yo necesito que la vincha ajuste, pero luego un poquito más de amplitud. Entonces, esta es mi línea de unión.
esta línea de unión va a quedar hacia abajo, en la nuca. Que no la vayamos a dejar aquí en el medio de la frente, porque por más que lo hacemos prolijo y todo, se va a notar la unión en el medio, como muchas veces he visto la unión de los gorros o incluso los suéteres. No traten de las uniones siempre o abajo del brazo, si es un suéter, al costado, nunca al frente, nunca adelante, para que quede el trabajo más prolijo. Entonces yo tengo la unión que va a quedar por debajo de mi cabello, de mi pelo o en la nuca, abajo, y vamos a empezar a trabajar aquí. Lo doblamos ahí, empezamos a trabajar aquí. Tengo aquí la marca del medio y ya empezamos a jugar con los colores. Acá lo tengo agarradito con el dedo. Si quieren poner una marquita. Entonces, acá yo voy a combinar colores. Estaba al revés. Yo decía, ¿dónde tengo acá? Acá tengo los puntos bajos. Vamos a trabajar donde hicimos la vuelta de puntos bajos. Pero bueno, lo tenía patas para arriba. Aquí. Marqué más o menos el medio para que la unión me quede bien abajo. Entonces, este sería el medio. Voy a ir 1, 2 puntitos hacia atrás. Cadenita de ajuste. Punto bajo. Cadena. Tomo una lazada, vuelvo a estos 2 puntitos, el del centro y el que me queda en el medio lo voy a saltar. Al del centro le voy a empezar a tejer ahí mis primeros abanicos o pancitos. Tejo 3, 2 cadenitas y en el mismo espacio tejo otros 3. Este es el inicio y acá van a combinar. Si ustedes lo quieren hacer todo un solo color, este mismo trabajo lo van a hacer con el color de la vincha, el color de base. ¿Quieren usar solo 2 colores? Bueno, van combinando el de la vincha y otro color más. ¿Quieren hacer todas las hileras de distinto color? Bueno, ahora van a ir viendo cómo seguimos este proceso, pero es simplemente jugar con los colores. Termino de hacer el segundo pancito, nuevamente la cadenita que hice de este lado. Miren qué fácil, Fácil, fácil. Cadenita, de donde nace este abanico, cuento un salto, en el próximo punto tejo el punto bajo. ¿Qué van a tener que hacer con este trabajito? Cortar las hebras. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta cortar hebras, pero bueno, así es este trabajito. Ajustamos con un nudito y este es el primer paso. Ahora ya no importa porque de acá, si me pierdo, digo, no importa perder el centro porque ya iniciamos. Entonces, ahora empezamos a combinar. Todas las vueltas se van a hacer de la misma forma como vamos a hacer la segunda, pero es así. Acá voy a venir con este celeste, que es un celeste medio extraño, entre lavanda, gris, no sé, es un celeste muy bonito, que para este verde y para este beige queda fantástico. Entonces, de donde está el punto bajo, cuento 2 puntitos hacia atrás y en el segundo pincho y vuelvo a repetir, pero miren, cadenita de ajuste, punto bajo, cadena de separación. Tienen que dejar una hebra como para luego enhebrar en una aguja y anudar y esconder. Eso siempre. ¿Ven? Acá esta queda en espera. Y el abanico van a ser justo donde dejamos esa cadenita al aire. O el pancito. Tomo la lazada y aquí, en esta cadenita, voy a tejer un pancito. 2 y 3. Voy a soltar hebra, una cadenita al aire y en el medio siempre vamos a repetir este movimiento, los 2 pancitos separados por 2 cadenas. Yo elijo separarlo con 2 cadenas para que aquí no me quede un agujero más grande, pero si ustedes lo desean o lo necesitan según el material que estén tejiendo, le hacen un arquito de 3 cadenas. Entonces, acá va. Hacemos el primer pancito. Miren qué simple.
¿Quieren vender en ferias? ¿Quieren vender desde su rinconcito en su casa y ahí tejen y venden lo que pueden con lo que tejen? Lo pueden hacer porque esto está justo, ideal para esta época. ¿Ven? Así. Vamos a ir como cualquier granny, vamos a ir rellenando siempre los huequitos que dejamos. Recuerden que va una cadenita en el medio entre pancito y pancito. Cuando termino cadenita, de donde está el punto bajo, cuento 2 puntitos. En el segundo repito ese punto bajo, cadenita de nudo, corto, tiro y ajusto. Esto como pan caliente, así lo van a vender. Así les digo porque es divino, se hace muy rápido, es súper abrigado, muy bonito, es canchero. Vuelvo con el color de base de mi vincha porque voy a trabajar con estos 3 colores. También dejo una hebra, recuerden, cuento del punto bajo 2 hacia atrás y hasta acá les explico, pero ya es repetir, repetir y repetir hasta llegar a este centro. Vamos a ir sumando cada vez más pancitos como si estuviésemos tejiendo un chal. Punto bajo, cadenita. Y en ese arco de cadenita tejo mi primer pancito, cadena de separación, acá tejo un segundo pancito. Recuerden, esto a medida que va creciendo vamos a ir tejiendo más pancitos. Y el centro siempre vamos a repetir este movimiento. El primer pancito, 2 cadenas de arco o de separación, y el segundo pancito en el mismo espacio. Así. No, fácil no, recontra. Uy, voló mi tetera. Se enganchó con la lana. Recontra fácil. Recontra fácil, recontra bonito. ¿Quieren buscar otro punto para hacer aquí atrás? Pueden buscar otro punto. Ustedes jueguen, como digo, siempre se tienen que divertir, la tienen que pasar bien y de paso si trabajan como trabajamos aquí en el taller, mejor, porque podemos vender nuestro trabajo. Otra vez, cuento del punto bajo 2 hacia adelante. Punto bajo, recuerden de hacer la cadenita, y cadena para hacer nudito. ¿Ven? Así vamos a ir sumando hileras y cuando lleguemos al final, que nos vamos a chocar esto con este pancito de uno de cada lado, ahí se termina. Me quedo tejiendo y luego les explico cómo tenemos que seguir. Miren qué belleza. Acá estamos, miren qué bonito que queda. En el medio terminé con un punto, comienza con un punto bajo y terminamos aquí con un puntito deslizado. ¿Ven? Y ahora la terminación, en este caso, acá tengo el otro divino, yo hice onditas, estos abanicos tan lindos, pero como les mencionaba también, para que ustedes vean el cuello que hemos hecho, tenía flecos. Quieren hacerle borlas, borlas, quieren hacer flecos, flecos, quieren hacer otro punto, alguna motita, alguna, lo pueden hacer. También van a elegir el color que más les guste, yo voy a seguir con este verde divino. Y vamos a hacer unos abanicos. Yo se los hice siempre contando el centro de cada una de las varetas, pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer aquí en el hueco. En este, por el ancho que le di al elástico, entraron más de 12 hileras. En este entraron 12 hileras. Acá tengo 2 hileritas más. ¿Por qué? Porque varía el ancho. Y otra de las cosas que les quería mencionar, que yo les decía que dejan 2 puntitos desde aquí a aquí, pero lo pueden dejar también con 3 puntos de diferencia según el grosor del material. Como este material era un poquito más grueso, varió un poquito más, un poco más de hileras y un puntito más de separación en vez de 2 con 3 puntitos de separación. Pero eso ustedes lo tienen que adaptar, por eso yo siempre digo, yo les comparto, les muestro, les indico con el material que yo estoy tejiendo, pero por ahí a ustedes les toca o uno más fino o uno más grueso, o lo quieren, eligen hacerlo con algo más grueso, con algo más fino,
Entonces ustedes tienen que ir viendo cómo les queda el tejido. No sigan rígido los puntos como yo les muestro, como yo les digo, tiene que ser así, porque no funciona. No funciona y mucho menos a la distancia. Si estuviésemos en el taller, aquí las tengo sentadas a todas alrededor de mi mesa, entonces ahí sería otro el cantar, porque yo les iría explicando las opciones que podemos tener según el material que tejemos. Pero como las tengo sentadas en mi mesa, pero a la distancia, lo que sí trato de hacer es con mucho cariño que ustedes busquen, que miren, que combinen, que jueguen. Siempre digo jugar porque esto nos divierte y nos hace bien, pero ustedes busquen, no se queden solo con mi palabra o con mi explicación. Porque bueno, yo no lo hago personalmente. Soy ya, siempre lo digo, ¿no? Nací rebelde y así seguiré. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno hace lo que más le gusta y eso es lo que tenemos que lograr todos. En la medida que podamos, hacer lo que más nos guste. Y guiarnos también, poner de lo nuestro, porque estamos haciendo un trabajo artesanal y la verdad que vale la pena. Bueno, acá. En el centro, cadena de ajuste. Ahí. Voy a hacer un abanico, les mencionaba, lo podemos pinchar aquí en la vareta del medio, 5 varetas, y hacemos un abanico muy bonito, como para darle un borde, una terminación. Pero si ustedes quisieran hacerlo aquí en el hueco y acá va a ir el punto bajo, ¿ven? Ahí. Y quisieran hacer acá el abanico y el punto bajo en el centro de estos pancitos, también lo pueden hacer. Y si quieren cambiar el punto o hacer flequitos, como les mencionaba, también pueden hacerlo. Eso es jugar, de eso se trata. Por eso a mí me gusta siempre compartir esta idea, ¿no? De que todo el mundo pueda poner lo que le gusta. Si vos me decís, mira Sandra, a mí la verdad los abanicos no me convencen, me gustaría hacerle, no sé, un punto cangrejo, algunas borlas. En la manta hemos hecho, en una de las mantas, unas borlitas que quedan hermosas. Es un borde con arquitos de cadena y unas borlas muy, muy bonitas, que no solo son para la manta, ustedes las podrían emplear, por ejemplo, en este trabajo. Y queda bonito porque quedaría con más movimiento. Entonces es una de las ideas, y también si quieren entrar al taller, al canal, al taller iba a decir, sí, es un taller el canal. La verdad que es un taller. Entran y buscan, que hemos hecho así como tipo flequitos, pero con borlitas muy pequeñas, unas bolitas muy lindas, o simplemente flecos. Bueno, así, miren qué bonita terminación. Me voy a quedar hasta llegar aquí. Cuando llego acá al extremo, les voy a mostrar cómo hice un aumento para que calcen bien ahí los abanicos, porque acá no iría uno solo de 5. Entonces, cuando llego acá les muestro cómo seguimos. Miren amigos, acá llegué al extremo. Este tiene 3 varetitas aquí, pero en este caso le vamos a dar una más o 2. Ustedes verán la cantidad que puedan llegar a entrar según el material que estén tejiendo. Pueden hacer un abanico con 7 o 8 varetitas todo junto, o lo pueden separar, por ejemplo, con una cadenita. Acá yo hice 4 varetas, una cadena, y en el mismo espacio vuelvo a hacer 4 varetas. Es apenas un poquito más grande que estas esquinitas que veníamos haciendo, porque acá tenemos 5 varetas. Entonces yo no lo quería terminar con tan poquitas como para que haga un cierre, ¿sí? Y después es repetir exactamente esto, lo mismo. Cierro ahí. Entonces, ¿qué hice acá? Acá salté estos grupitos y le aumenté una vareta de cada lado. ¿Ven? Entonces termina bien redondito y con buena forma ese abanico que nos quedaría bien en el extremo. Estas bandanitas, también le pueden agregar acá una borla y quedan muy, muy bonitas, muy graciosas. Me gusta cómo quedan, las he visto y me gustan mucho. Pero bueno, eso es cuestión de
con qué material y cómo quieren jugar ustedes a la hora de tejer estas bellezas. Como les decía al principio, que las van a vender, a las nenas también les encanta y a las mujeres grandes también, a las chicas ni hablar. Porque pueden llevar su cabello suelto y eso es lo que les gusta mucho también. Para las que tienen el cabello largo, pero miren qué bonito. Bueno, así, simple, fácil, muy fácil. Vamos a venir todo alrededor y cuando llegamos acá cerramos con un puntito deslizado. Con el último abanico se corta la hebra. Eso es todo el trabajito. Lo termino y se los muestro. Listo, amigos, miren, ahí está, del lado del revés. Qué bonito, qué fácil, qué rápido. ¿Quién más puede ver? ¿Cómo se decía? Antes se decía, bueno, bonito y barato. Bueno, esto más o menos barato, no sé, porque eso, vieron que el hilado hoy en día también cotiza en bolsa. Está bastante, las lanas están bastante subidas. Pero miren qué belleza, hermosa. La lana es hermosa. Son abrigados, son lindos, son pintorescos, son fáciles. Miren qué bonito. Ustedes eligen, lo pueden hacer en hilo también para el verano. Esto porque, bueno, uno se tapa las orejitas, nos cubrimos un poco el fresquete. Miren qué belleza y qué fácil, qué bonito. Más que nada, y sobre todo, para todos los amigos que venden en ferias o que quieren hacer para sus amores. Este es un trabajo que viene re bien. Bueno, espero que les haya gustado, que se diviertan, que disfruten tejiendo con el material que se les ocurra, los colores que quieran. Siempre es lindo tejer y sobre todo si tejemos para nuestros amores o para nosotros mismos, un buen regalo. Bueno, les dejo un besito y nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias, muchas gracias. Besitos, chao.